Auspicia Informativo Farco. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos desde todo el país en red y que emitimos desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Primera edición de hoy, lunes 6 de mayo de 2019. El gobierno de Cambiemos triplicó los precios en 40 meses y la economía pasa su peor momento desde 2001. Así lo señala el último informe del Mirador de la actualidad del trabajo y la economía. El informe también reveló que desde que gobierna Cambiemos, cada trabajador y trabajadora perdió 140.000 pesos en total, esto es sumando lo que mes a mes fueron perdiendo los salarios con respecto a la inflación. Así lo explicó en declaraciones a Informativo Farco el economista Laví Abraham. Si ganás ese salario promedio, no para todo el mundo, el promedio, pero tampoco el más alto ni el más bajo, para que ese salario compre las mismas cosas que compraba en diciembre de 2015, es decir, para que su valor real sea el mismo, vos tendrías que ganar 7.700 pesos más en abril para compensar la pérdida de valor, ¿sí? 7.700 en abril, otros 7.000 y pico en marzo, otros 7.000 en febrero, etcétera, etcétera, y si sumás abril, más marzo, más febrero, más todos los meses que pasaron, para poder compensar el valor, eso suma 140.000 pesos, que de a poquito te fueron quitando. A lo mejor el primer mes uno no se da cuenta, porque claro, ¿cómo funciona esto? Es una competencia entre el salario y los precios, y los precios siempre fueron más rápido, más por encima de los salarios. Para compensarlo, un trabajador en promedio necesitaría entonces 140.000 pesos, que le fueron quitando mes tras mes desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Laví Abraham, economista del Mirador de la actualidad del trabajo y la economía, en declaraciones a Informativo Farco. Y como decíamos, los precios desde que gobierna Cambiemos se multiplicaron por 3, esto por las medidas que el propio gobierno ha tomado en estos años. Tenemos una inflación que no se veía desde las décadas de los 80, básicamente la inflación que tiene el gobierno de Macri solamente es la más alta desde que se terminó la hiperinflación, digamos, pero más allá de la hiperinflación, que fue un episodio muy aislado en la historia argentina, volvemos a tener un nivel de inflación similar al de la década del 80 o la década del 70, los años de la alta inflación. Desde ahí en adelante nunca más tuvimos un nivel de inflación como el actual, que hace que en este momento tengamos casi 60% de inflación interanual, es decir, si miramos desde hoy a un año a esta parte, sobre todo en alimentos las cosas aumentaron 60%, el resto en promedio un 55%. Y en 3 años y medio prácticamente que van del gobierno de Mauricio Macri, un 200%. 200% quiere decir que los precios se multiplicaron por 3. Y esto, como ponemos en nuestro informe, no es casualidad, sino que hay un montón de decisiones tomadas en el gobierno que llevan a este nivel de precios. Otros de los datos preocupantes de este informe es que, por ejemplo, en el último año, 159.000 personas dejaron de tener un trabajo registrado y casi 70.000 de esos puestos se perdieron en la industria. También son preocupantes los datos con respecto a la fuga de capitales y al aumento de la deuda externa durante el gobierno de Mauricio Macri. En los últimos 2 años se fugaron del país 50.000 millones de dólares. Y la deuda externa, que en el año 2015 representaba el 38% del Producto Bruto Interno, hoy representa el 90% del PBI.
Vamos ahora a Chubut, porque allí la joven Mayra Arenas aseguró que luchar contra la pobreza y el hambre debería ser una política de Estado. Ella es estudiante de ciencia política, se crió en situación de pobreza y se hizo conocida cuando el año pasado dio una charla sobre el tema en el ciclo de conferencias TED. Escuchamos lo que dijo en su paso por Comodoro Rivadavia, entrevistada por nuestro compañero Roberto Yaiquel de la FM del Chenque. Las pobrezas son siempre distintas, no tiene nada que ver un pobre del norte con uno del sur, no tiene nada que ver un pobre hijo de pobres con un pobre empobrecido. Y me parece que lo que más disfruto de venir y de andar recorriendo el país es esto, de conocer las distintas pobrezas para saber después qué herramientas necesitamos aplicar, dónde falta más educación, dónde falta una cuestión económica, donde falta voluntad política, donde falta voluntad del sector privado, porque sabemos muy bien que los poderes económicos tiran para abajo y necesitan un número de pobreza. Y la verdad es que me gusta bastante Comodoro, lo vi mucho movimiento social que no lo esperaba. Mucho voluntariado, mucha buena voluntad de los barrios, pero también vi mucho racismo. Y tengo que ser sincera, hay racismo en todo el país, pero acá en Comodoro lo vi muy fuerte. ¿Y cómo podrías trazar esto que vos un poco estás en los espacios públicos de una u otra manera, denunciar lo que es la pobreza con la dignidad humana en nuestro país, en la Argentina? Es vital que elevemos el piso. Yo creo que pobreza lamentablemente siempre va a haber si tenemos en cuenta que en los países ricos también hay pobres, porque se eleva a tal punto el nivel de vida que algunos quedan empobrecidos en comparación de los otros. Pero no es lo mismo ser pobre por no tener una casa con piscina que ser pobre porque no tenés para comer. Creo que necesitamos elevar el nivel de vida de todos los argentinos y que nuestros pobres sean aquellos que quizás no pueden viajar al exterior 2 veces por año, pero que estar seguros de que ningún argentino va a pasar hambre, porque somos un país que produce alimentos para 400 millones de personas, me parece una clave vital que tiene que ser política de Estado. No tiene que haber argentinos que pasen hambre. Perfectamente. Bien, gracias Mayra por brindarte esta entrevista a esta radio comunitaria y al Foro Argentino de Radio Comunitaria, Farco, y bueno, buena estadía en nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias, por ahora vengo muy bien. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Las ventas minoristas en las pymes del país cayeron un 13,4% en abril. El dato pertenece a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, y es en relación al mismo mes del año pasado. Con esta caída ya van 16 meses seguidos de ventas en baja y en lo que va del año se acumula un 12,1% menos de ventas. Los rubros en los que más cayeron las ventas fueron calzado y marroquinería con un 22,2% menos, joyerías, relojerías y billutería con el 16,7% menos, bazares y regalos con un 16,9% menos y electrodomésticos, electrónicos, computación y celulares con un 15,6% de caída. La contracara en este último rubro, celulares, electrónicos, fue un aumento en la demanda de reparaciones. Según la CAME, los ajustes de medidos en los alquileres y los costos financieros fueron 2 factores de preocupación del comercio pyme, además de la baja de ventas. Vamos ahora a La Pampa, porque allí se vienen las elecciones provinciales y una novedad en la ciudad de General Pico es la gran cantidad de pastores evangélicos que se postulan. Una tendencia que es fuerte en Brasil y que se muestra ahora en esta ciudad pampeana. Nos informa nuestra compañera Claudia Jacobe desde Radio Libre. Buen día, Pepe, a toda la comunidad farquiana que está a lo largo y ancho del país. Les cuento que en General Pico, La Pampa, vamos a elecciones el 19 de mayo, elecciones provinciales y municipales. Y en General Pico
Hay 8 listas, de las cuales casi el 40% llevan a pastores evangélicos en cargos expectables, es decir, cargos que probablemente entren como funcionarios. Estamos hablando de un partido que fue fundado por un pastor evangélico y lo lleva él mismo como el candidato a gobernador, hoy es actual diputado provincial. El otro caso tiene que ver con la alianza Cambiemos Radicalismo, donde Cambiemos impuso el segundo lugar en la lista de concejales de la municipalidad a un pastor evangélico, dejando atrás a radicales, por ejemplo, que habían trabajado toda su vida en política y que incluso son licenciados en ciencias políticas. El tercer caso es un partido nuevo, provincial, donde en el armado estuvo actuando muy fuertemente el PCR, el Partido Comunista Revolucionario, aunque les parezca mentira. Y también llevan el segundo lugar de la lista de candidatos a concejales a un pastor evangélico. Parece que el efecto Bolsonaro quiere tener incidencia por estos lugares. Ahora veremos si realmente sirve o no sirve. Este 19 de mayo los pampeanos vamos a ir a las urnas, entonces ahí se va a conocer la verdad. Desde General Pico, provincia de La Pampa, informó Radio Libre 93.5. La desocupación sigue aumentando por goteo y ya van casi 20.000 despidos y suspensiones en lo que va del año, una realidad que golpea especialmente a las industrias. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna. La semana pasada dejó paros, ollas populares, un gobierno perdido en su propia crisis expansiva y con síntomas plasmados en datos de desocupación alarmantes. Desde 2016, el Centro de Economía Política de Argentina trabaja con estadísticas confiables. Juan Cruz Lucero, del CEPA, dice que en el trimestre enero-marzo los despidos y suspensiones ascienden a casi 20.000 casos. Mucho más fácil imponer peores condiciones laborales cuando hay desempleo creciente. El empleo en el primer trimestre del año 2019, en términos del sector privado, es el peor de todos estos años que venimos siguiendo, acumulando casi 20.000 despidos y suspensiones entre enero y marzo de este año, casi 6.000 más que lo que fue el año pasado, 2018, traccionado fuertemente por los despidos industriales, que vienen siendo una constante, siendo el sector más perjudicado de todos, claramente. El sector industrial representa el 77% de los despidos y suspensiones, y en esta fase de deterioro, más del 90% fueron empleos del sector privado. En Quilmes, la cooperativa El Registro sigue con su acampe y buscando recuperar la fuente de trabajo. Los despidos de 5 trabajadores gráficos en el multimedio El Sol, Grafiquil Sociedad Anónima, se suman al goteo en este rubro. Por otra parte, en Florencio Varela, la empresa Uniplas, Sociedad Anónima, sobre Ruta 36, se dedica a la fabricación de envases plásticos industriales con 40 años en el mercado. Era apenas una pyme en 2007 y tuvo un gran crecimiento, pero hasta 2016. Devaluación y mercado interno en caída la dejó tecleando. Pasó por un preventivo de crisis con despidos rechazados y este año nuevamente a la carga. El delegado Diego Madala dice que hay preocupación. Se está viendo con despido por todos lados, con falta de producción, con quita de premio, con quita de horas, con trabajar menos días. Lo que está pasando con la industria es terrible. Y no sabés si la gente no se da cuenta o realmente lo que los paraliza es el miedo. La realidad es que el gobierno llevó a una trampa a los trabajadores. La lucha y los reclamos en la calle se entremezclan con el miedo a perder el laburo. Diego Madala dice que no ven la hora de llegar a octubre. Y el mapa pasado, para llevarlo a un plano nacional, se reclamaba impuesto a la ganancia. Ahora, nada, uno está negociando la baja. Que hacemos una asamblea permanente, realizamos por falta de pago indemnizatorio. Así que bueno, está más que claro. No es lo mismo una cosa que la otra. Creo que la mayoría de los trabajadores estamos esperando con ansiedad de que llegue octubre. Las reservas del Banco Central se van en la improductiva fuga de capitales. La reactivación económica se aleja de las expectativas y el discurso del único camino posible, de menos sueldo o a la calle, hace que todas las brechas se achiquen y las elecciones irán elevando la voz. Les contamos desde Radio Aijuna
para el informativo Farco. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Godoy Cruz, Mendoza, escuchamos el informativo Farco en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, lunes 6 de mayo de 2019. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspició Informativo Farco. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.